Echó a su esposa enferma con solo 12 y una bolsa de basura. Ahora quiere vivir en su casa de $750,000 como conserje. Mírate enfermo, inútil y nada más que una carga. Toma esta bolsa de basura y 12. Es más de lo que mereces. ¡Fuera de mi casa! Esas fueron las despiadadas palabras del hombre Tsume. Y juroso amarla en la salud y en la enfermedad. Débil y abandonada, se tambaleó por las calles con solo su dolor y una bolsa de trapos. Él creyó haberla destruido, se burló de su enfermedad y puso fin a su historia. Pero la vida tiene una forma de cambiar el guión, porque la misma mujer a la que echó con $12 a su nombre, ahora posee una casa que vale $1,750. Y el hombre que se burló de ella es quien ruega por vivir bajo su techo como conserje. A veces quienes pisoteas se elevan de maneras que jamás imaginaste. A veces, la carga que desechas se convierte en la misma persona que sostiene tu futuro. Esta es la historia de una mujer que fue humillada, descartada y dada por muerta, hasta que la vida le ofreció la venganza más dulce. Y hoy la vuelvo a contar. Hola familia, bienvenidas de nuevo. Antes de empezar tengo una pequeña pero sincera petición. Por favor, suscríbete. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias. Cada vez que haces clic en el botón nos ayudas a compartir voces que de otro modo quedarían olvidadas e historias que merecen ser escuchadas. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y cómo te conmovió esto. Claire Hayes estaba sentada en el sofá, temblando de fiebre. Tenía la piel pálida, los labios secos, y se agarraba el pecho mientras un dolor agudo la recorría. Llevaba meses enferma, su cuerpo flaqueando. Pero el peor dolor no era su enfermedad, era la mirada de su marido. David estaba de pie junto a ella. Su rostro se contorsionaba con desprecio. Antes había sido encantador, lleno de palabras dulces y cálidas promesas, pero ahora la miraba como si fuera basura. «Estás enferma, eres inútil y no vales nada», espetó, su voz resonando en las modestas paredes del suburbio. «No sabes cocinar, no sabes limpiar, ni siquiera puedes cuidarte. ¿De qué me sirves?» Claire intentó hablar con voz firme. «David, solo necesito tiempo», el médico dijo. «Si sigo con el tratamiento», la interrumpió con una risa aguda. «¿Tratamiento? ¿Crees que estoy hecho de oro? Ya me has dejado». Pastillas, visitas al médico, comida especial. Es interminable. No eres más que una carga. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Soy tu esposa. Eras mi esposa cuando tenías algo que ofrecer», dijo con frialdad. Entró en el dormitorio y Claire oyó el portazo del armario. Momentos después, regresó con una bolsa de basura negra. Empezó a sacar su ropa de las perchas, metiéndola dentro sin cuidado. Un suéter que había tejido a mano. Una bufanda que le había regalado su difunta madre. Las metió como si fueran trapos. «David, por favor», susurró Claire, intentando levantarse, pero dejándose caer en el sofá. «No hagas esto. No tengo a dónde ir». «Tienes que ir a todas partes», dijo con desdén, cerrando la bolsa y arrojándola a sus pies. «La calle está despejada». Le temblaban las manos al tocar la bolsa como si le quemara. Entonces David sacó un billete arrugado de su cartera y lo extendió entre 2 dedos. «Toma, $12. Más de lo que mereces». Claire lo miró atónita. $12. Tómalo, espetó poniéndoselo en la mano. «Considéralo tu herencia por desperdiciar mi vida. Aoete
ahora vete. Las palabras hirieron más que cuchillos. Sintió las piernas como si pesaran 45 kilos, pero se mantuvo de pie. David abrió la puerta principal e hizo un gesto burlón, inclinándose como un acomodador. «Después de usted, mi señora», dijo con cruel sarcasmo. «Es hora de que te vayas de mi casa». Se tambaleó hacia adelante, arrastrando la bolsa de basura. El aire fresco le golpeó la cara como hielo. Se giró una vez, esperando ver un destello de remordimiento en sus ojos. En cambio, él sonrió con suficiencia. «Me alegro», y cerró la puerta de golpe. El sonido resonó por la calle silenciosa. Los vecinos que antes la saludaban por las mañanas ahora estaban de pie en sus ventanas, mirando a través de las persianas. La señora Grinton, desde el otro lado de la calle, le susurraba a su esposo. Los chicos Parker, que antes le cortaban el césped para ganar dinero extra, reían disimuladamente desde el porche. David salió con los brazos cruzados y la voz lo suficientemente alta como para que todo el vecindario la oyera. «No le tengas lástima. Es inestable. Una cazafortunas que me dejó sin nada. Siempre llorando, siempre necesitando algo. Por fin soy libre». Claire jadeó. «David, ¿por qué dices eso?» Pero él la ignoró, alzando la voz para que todos la oyeran. Todos creían que era una santa. No lo es. Me utilizó. Usó mi bondad hasta que no me quedó nada. Ahora se hace la víctima. Los vecinos susurraron, con la mirada fría. Rostros que antes eran amigables la miraban con recelo, algunos con disgusto. «Pobre David», dijo la señora Green. Con razón parecía tan estresado. Claire sintió que le flaqueaban las rodillas. «No es verdad», intentó decir, pero su voz se quebró, perdida en el viento frío. David se acercó, siseando para que solo ella pudiera oírlo. «Ves, a nadie le importa. Todos me creerán. Ya no eres nada». Su visión se nubló. Su propio esposo, el hombre que una vez la había tomado de la mano en sus noches de insomnio, la había destrozado con una sonrisa. Claire arrastró la bolsa de basura por la entrada. Cada paso sentía que su cuerpo se desplomaba. La bolsa se rasgó ligeramente, derramando un suéter en la acera. Se agachó para recogerla, con los dedos temblorosos. Tras ella resonó una risa. Se quedó paralizada por la ventana abierta de su antigua sala de estar. Oyó otra voz, la voz de una mujer. Jessica. Claire la había visto antes, una mujer más joven con lápiz labial brillante y ropa llamativa. Había asumido que Jessica era solo una amiga de la oficina de David, pero ahora, al oír su risa en casa de Claire, supo la verdad. La voz de Jessica destilaba crueldad. «¿Por qué perdiste tanto tiempo con ella? Está enferma, David. Se está muriendo de todas formas. ¿Por qué malgastar dinero en ella?» Claire contuvo la respiración. David rió entre dientes, con un tono lleno de arrogancia. «No te preocupes. Se escabullirá y no volverá. Está demasiado débil para luchar». Jessica volvió a reír. «Eres despiadada. Soy práctica», dijo David. «No le tiro el dinero a nadie». Claire se tapó la boca con la mano, conteniendo un sollozo. Se le rompió el corazón, no solo por su traición, sino por saber que ya la había reemplazado. Burlándose de ella desde dentro de la casa que había llamado hogar, se tambaleó por la calle, aferrada a la bolsa de basura y los $12 arrugados. Cada paso era más pesado que el anterior. Los susurros de los vecinos la seguían como sombras. Finalmente, al final de la cuadra, se desplomó en un banco. La fría madera le presionaba la espalda. Mientras respiraba agitadamente,
Se abrazó a la bolsa de basura, como si fuera lo único que le quedara en el mundo. Sus lágrimas difuminaron las luces de la calle. «¿Qué hago ahora?», susurró. Una voz masculina respondió suavemente. «¿Se encuentra bien, señora?». Levantó la vista. Un desconocido, de mediana edad y mirada amable, estaba cerca. Llevaba una bolsa de papel con la compra. Claire intentó ocultar las lágrimas. «No sé a dónde ir». Dudó un momento y luego se sentó en el otro extremo del banco, dándole espacio. «Hace frío esta noche. No puedes quedarte aquí afuera». Apretó la bolsa de basura con más fuerza. «Tengo $12». Su mirada se suavizó. «Entonces, tal vez esta noche tengas 13. Toma». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó $1 arrugado. Claire lo miró atónita. «No te rindas», dijo el hombre zurdo. A veces, quienes se tiran son aquellos para quienes la vida tiene planes más grandes. Sus palabras plantaron una pequeña chispa en las cenizas de su corazón. Por primera vez esa noche, Claire no se sintió completamente invisible. Y aunque aún no lo sabía, su historia apenas comenzaba. El $1 del desconocido crujió en la palma de Claire como si pesara más que los 12 que David le había lanzado. Intentó agradecerle, pero se le quebró la voz. «No me debes nada», susurró. «No», dijo el hombre en voz baja. «Pero la amabilidad no cuenta». Se levantó, asintió y se alejó en la noche, dejando a Claire aferrada a una bolsa de basura, $13 y un corazón roto. El frío le atravesó el suéter mientras estaba sentada en ese banco. Pensó en regresar, en rogarle a David que la dejara entrar solo por una noche. Pero entonces recordó su sonrisa burlona, la risa de Jessica y las palabras: «Se está muriendo de todas formas». No podía volver. Le temblaban las piernas al levantarse, arrastrando la bolsa de basura. Caminó hasta que le salieron ampollas en los pies, hasta que las luces de la calle se difuminaron, hasta que su cuerpo suplicó desplomarse. En la tienda de la esquina se detuvo. Dentro, la dependienta apenas la miró mientras contaba sus billetes arrugados, los fideos de una taza y una botellita de agua. Susurró. La dependienta los deslizó por el mostrador sin decir palabra. Claire se sentó en la acera, vertiendo agua hirviendo del dispensador de la tienda en la taza. Comió despacio, con los fideos pegados a la garganta. Había cenado con David en mesas elegantes, reído con él mientras bebía vino. Ahora estaba sentada sola en una acera sucia, masticando fideos como si fueran cenizas. La noche se arrastraba. Claire intentó dormir en el banco de nuevo, apretando la bolsa de basura contra el pecho, pero los susurros perforaban la oscuridad. «¿No es Claire Hayes?», murmuró alguien al pasar. «Sí», dijo David. Se volvió loca. Gastó todo su dinero. «Parece enferma, patética». Claire cerró los ojos con fuerza. Cada palabra la hería aún más. Antes había sido respetada. Antes había pertenecido. Ahora no era más que chismosa en la oscuridad. Por la mañana le dolía el cuerpo. Se arrastró hasta la parada del autobús. Tenía las manos entumecidas de frío. Un grupo de adolescentes la observaba susurrando y riendo. «Mira su bolso». Un chico se burló. «Es todo lo que tiene». Otro sonrió con suficiencia. «Seguro que su marido la echó». «Mi padre decía que era una sanguijuela». A Claire le ardían las mejillas. Quería gritar que no era cierto, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Llegó el autobús. Subió.
buscando torpemente su último dólar arrugado. El conductor miró su ropa, su bolsa de basura, sus manos temblorosas. Suspiró. «Siéntese, señora. No retrase la fila». Se sentó cerca del fondo, encogiéndose. El autobús pasó retumbando por la misma calle que una vez llamó su hogar. Echó un vistazo a su casa, las cortinas que había elegido, el porche que barría cada semana. Y entonces vio a su Jessica de pie en la puerta, vestida con la bata de Claire, riendo mientras David la besaba en la mejilla. A Claire se le encogió el pecho hasta que apenas pudo respirar. Se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. El autobús la alejó cada vez más de la vida que había construido. Al mediodía llegó al refugio del centro. El olor a café rancio y desinfectante llenó la habitación. La recepcionista apenas levantó la vista. «Nombre: Claire Hayes», susurró. «Hayes», frunció el ceño mientras tecleaba en su ordenador. «Qué curioso. Alguien llamó antes», dijo. «Claire Hayes estaba inestable. Aquí no nos arriesgamos. No hay camas». Claire se quedó boquiabierta. «Eso no es cierto. Por favor, solo necesito un lugar donde descansar». El tono de la mujer se endureció. «Prueba en otro refugio». Entonces, Claire se tambaleó hacia atrás. Su esposo no solo la había echado, había envenenado su nombre, incluso allí. Horas después, se encontró vagando sin rumbo, su cuerpo debilitándose a cada paso. Se dejó caer en otro banco, cerca del parque. Los niños jugaban cerca, sus risas agudas en sus oídos. Una madre acercó a su hija, susurrando: «No te acerques, cariño. No se encuentra bien». Claire agachó la cabeza. Se sentía como una paria, un fantasma vagando por un mundo que ya no la quería. Al ponerse el sol, sus fuerzas finalmente se agotaron. Se dejó caer en el suelo frío, agarrando la bolsa de basura como si fuera un salvavidas. Sus pensamientos daban vueltas. Quizás David tenía razón. Quizás no valgo nada. Quizás soy una carga. Se le nubló la vista y luego oyó una voz. «Señora, Claire Hayes», susurró. «Hayes», frunció el ceño la mujer, escribiendo en su ordenador. «Qué curioso. Alguien llamó antes. Dijo que Claire Hayes era inestable. Aquí no nos arriesgamos. No hay camas». Claire se quedó boquiabierta. «Eso no es verdad. Por favor, solo necesito un lugar donde descansar». El tono de la mujer se endureció. «Busca otro refugio». Entonces, Claire se tambaleó hacia Tchetas. Su esposo no solo la había echado, había envenenado su nombre, incluso allí. Horas después, se encontró vagando sin rumbo, su cuerpo debilitándose a cada paso. Se dejó caer en otro banco, cerca del parque. Los niños jugaban cerca, sus risas agudas en sus oídos. Una madre acercó a su hija, susurrando: «No te acerques, cariño. No se encuentra bien». Claire agachó la cabeza. Se sentía como una paria, un fantasma vagando por un mundo que ya no la quería. Al ponerse el sol, finalmente le fallaron las fuerzas. Se desplomó en el suelo frío, agarrando la bolsa de basura como si fuera un salvavidas. Sus pensamientos daban vueltas. Quizás David tenía razón. Quizás no valgo nada. Quizás soy una carga. Se le nubló la vista, y luego oyó una voz. «Señora», parpadeó. Una joven estaba frente a ella, sosteniendo una bolsa de la panadería de la calle. Su mirada era amable,
no burlona. Parece que necesitas esto más que yo, dijo la chica, ofreciéndole un sándwich envuelto. Claire dudó. No puedo soportarlo, insistió la niña. Mi abuela siempre decía, un día das, otro día recibes. Las manos de Claire temblaban al aceptar la comida. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Gracias, sonrió la niña con dulzura. No te rindas. El mañana aún puede cambiar. Se alejó con pasos ligeros, dejando a Claire con no solo un sándwich en la mano, sino un rayo de esperanza. Esa noche, bajo la luz de la calle, Claire comió despacio, sintiendo un calor intenso en el pecho con cada bocado. David la había humillado. Jessica se había burlado de ella. Los vecinos le habían dado la espalda. Pero dos desconocidos, dos simples actos de bondad, le habían recordado que seguía siendo humana. Se acurrucó en el banco, susurrándose. No moriré aquí. No sé cómo, pero no moriré aquí. Las estrellas se difuminaban en lo alto. La ciudad zumbaba a su alrededor, y en ese momento de silencio, mientras sus lágrimas se secaban, algo cambió. Aún no lo sabía, pero esta era la noche en que la mujer destrozada con $12 y una bolsa de basura comenzaría a resurgir. Si aún no te has suscrito, nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres que han sido víctimas de abuso en todo el mundo. Motívanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia importante. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves y qué te conmovió la historia. La pensión olía a lejía, cebollas viejas y soledad. La pintura del porche se desprendía y el número de latón de la puerta colgaba torcido. Claire estaba de pie con su bolsa de basura, aferrándose a ella como a un salvavidas. Un hombre con una camisa manchada de café abrió la puerta. Su mirada recorrió su delgada figura y su rostro cansado. ¿Tú la que llamó?, preguntó. Sí, susurró Claire. Solo pago a la semana. Sin ruido, sin quejas. Baño compartido. Entiendo. Abrió su mano temblorosa mostrando billetes y monedas arrugados. Él los tomó sin pestañear. Nombre: Señor Doyle. Habitación 3. Se pega, así que muévela. La habitación era pequeña, apenas lo suficientemente grande para una cama chirriante y una cómoda a la que le faltaba un cajón. La ventana daba a un callejón lleno de cubos de basura. Se sentó en la cama. Los muelles crujieron bajo su peso. Se puso la bolsa de basura en el regazo y abrazó el viejo suéter de su madre contra el pecho. Era todo lo que le quedaba. A la mañana siguiente caminó por Oak Street y se detuvo frente a un restaurante con un letrero descolorido de "Se busca ayuda". Le dolía el cuerpo, pero entró. Una mujer detrás del mostrador, con el pelo recogido en un moño. Las manos temblorosas de Claire. ¿Estás contratando?, preguntó Claire. ¿Qué sabes hacer? Cualquier cosa. Limpiar mesas, lavar platos, registrar pedidos. Pareces cansada. Lo estoy, admitió Claire. Pero puedo trabajar. La mujer dudó y luego suspiró. Me llamo Linda. Lava platos por horas. Pago diario. No te desmayes. Claire asintió. El lavadero estaba caluroso y húmedo. Los platos tintineaban. El vapor le quemaba la piel y le ardían los brazos por el peso de las parrillas. Un cocinero se rió cuando se le cayó una sartén.
Manos nuevas, dijo con una sonrisa burlona. Se mordió el labio y siguió adelante. Cuando Linda le entregó el dinero al final del turno, Claire lo agarró con fuerza. Gracias. Nos vemos mañana, dijo Linda, si llegas. De regreso, Claire vio a Michelle, su antigua vecina, afuera de una boutique. El rostro de Michelle se tensó. «Ay, Claire», dijo con demasiado entusiasmo. «¿Cómo estás?» «Me las arreglo», murmuró Claire. La mirada de Michelle se fijó en los zapatos y el suéter gastados de Claire. «David dijo que tenías problemas». Claire apretó la mandíbula. David dijo muchas cosas. «Bien. Bueno, cuídate». Michelle se giró rápidamente, dejando tras sí un ligero aroma a perfume y lástima. 2 días después, Claire fue a renovar su receta. El farmacéutico frunció el ceño. «Su póliza está cancelada. El beneficiario la ha cobrado». Se le encogió el estómago. «¿Beneficiario? ¿Su cónyuge?», preguntó con suavidad. Le temblaban las manos. «David». Salió a la calle entre la niebla. Llamó a la aseguradora desde un teléfono público con monedas que no le sobraban. «Sí, cobrado», confirmó la alegre voz. «Emitido a nombre de David Hayes. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar?» Claire colgó, con la rabia temblándole en los huesos. Se detuvo en el escaparate de una casa de empeños. El cartel decía: «Compramos oro». El relicario de su madre brilló. En su memoria, empujó hacia adentro. «¿Lleva un registro de las ventas?», le preguntó al vendedor tras el mostrador. «¿Ves 7 años vendiendo? Le pregunto por un relicario ovalado grabado con una E». Escribió despacio y asintió. «Hace 2 meses lo trajo David Hayes. Lo vendió por 400. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. «¿Todavía lo tiene?» «No. Se derritió a los 30 días. Salió tambaleándose, aferrada al recibo que él le había impreso, como si tener pruebas de traición fuera mejor que nada. Siguió trabajando en el restaurante, con el cuerpo frágil, pero su orgullo la obligaba a ir. Los chismes la seguían a todas partes. «Es ella», susurraron 2 mujeres en una cabina. Ella lo desangró. Claire les sirvió el agua con calma. «¿Algo más?». Negaron con la cabeza rápidamente. Por la noche, escribía en su pequeño cuaderno: «Lo que sé es que me robó el seguro. Empeñó mis joyas. Me llamó inútil». Apretó el bolígrafo con fuerza hasta que el papel se rompió. Una tarde, paseando por las calles después del trabajo, se encontró frente a un edificio bajo de ladrillo con un letrero pintado a mano: «Centro Comunitario Maple». Un volante en la puerta decía: «Clínica gratuita hoy». Dentro había mesas plegables con enfermeras y voluntarios. Una mujer sonrió amablemente. «¿Necesitas un chequeo?». Claire dudó y asintió. Una enfermera le tomó la presión y frunció el ceño. «¿Necesitas un médico y comida?». «No puedo permitirme quedarme sentada». La voz de un hombre la interrumpió. Levantó la vista. Un hombre alto, de unos 50 años, con el pelo canoso en las sienes, suéter azul, mirada firme. «Thomas Avery», dijo, ofreciéndole la mano. «Yo dirijo el centro». «Claire», susurró, estrechándosela. «Parece que te estás agarrando a un hilo», dijo con dulzura. «Déjame ayudarte. Caja de comida hoy. Cita en la clínica la semana que viene». Sin discusión. Ella negó con la cabeza. «No puedo pagar. Ya lo veremos». Le sirvió un vaso de agua. «Bebe despacio». Le temblaron las manos al levantarlo. Él la observó en silencio, sin compasión,
Simplemente presente. ¿Qué hacías antes de todo esto? Preguntó. Trabajaba de recepcionista. Llevaba libros, organizaba horarios. Asintió pensativo. Necesitamos a alguien que nos ordene los libros. Hay recibos por todas partes. Te pagaré una pequeña cantidad. ¿Puedes hacerlo? Claire parpadeó. Ni siquiera me conoces. Reconozco la resiliencia cuando la veo, dijo. Además, si eres terrible, te despediré amablemente. Rió débilmente. La primera risa de verdad en semanas. Bien, lo intentaré. La oficina del centro comunitario estaba desordenada. Recibos amontonados en cajas. Libros de contabilidad medio llenos. Claire se sentó, se arremangó y empezó despacio. Ordenó el desorden. Columnas, filas, totales. Thomas observaba. ¿Dónde aprendiste eso? Mi madre. Ella siempre decía que el caos es solo un montón de pequeñas cosas que se esconden del orden. Tenía razón, dijo él mientras clasificaban las donaciones. Una caja se abrió y deslizó una carpeta llena de documentos. La pestaña decía Propiedades. Claire se quedó paralizada. La letra de la portada era de David. Se le revolvió el estómago. La abrió. Dentro había contratos de compraventa, escrituras, correos electrónicos, todo a nombre de Jessica Monroe. Propiedades, acciones de empresas, todo bajo el fideicomiso de Jessica. David describía notas. Título bajo la letra J. Mantener limpio. Sintió una opresión en el pecho. Lo puso todo a su nombre. Thomas se acercó sin el consentimiento del cónyuge. Eso es fraude. A Claire se le quebró la voz. Me borró. Se llevó las cosas de mi madre, mi seguro y ahora mi futuro. Thomas puso una mano sobre la carpeta. Dejó un rastro. Y los rastros pueden quemarlo. Al día siguiente, Thomas le presentó a Ruth, una abogada de la clínica jurídica. Ruth examinó los documentos cuidadosamente. Su esposo intentó desaparecerla en papel. Dijo Ruth. Es un descuidado. Estas firmas no son suyas. Presentaremos una notificación. Si intenta vender de nuevo, la cosa se desplomará. Si movió dinero, armaremos un escándalo. Tragó saliva Claire. Creí que no tenía nada. Tú tienes datos, dijo Ruth con firmeza, y gente que te cree. Esa noche, Thomas la acompañó hasta la puerta. Claire, escúchame, dijo ella, mirándolo fijamente. Tienes más poder del que crees, dijo él. No por dinero, sino por la verdad. ¿Y David? Sí, susurró. No es tan intocable como cree. Las palabras le calaron hondo como un calor invernal. De vuelta en su pequeña habitación, Claire escribió en su cuaderno. No he terminado. Lo subrayó 2 veces. Por primera vez desde que David la tiró a la calle con $12 y una bolsa de basura, lo creyó. La primera mañana Claire estaba sentada tras el mostrador del centro comunitario Maple. El libro de contabilidad parecía un campo de batalla. Los números marchaban desordenados, los recibos amontonados entre las páginas como soldados caídos. Thomas estaba cerca con una taza de café. Tómate tu tiempo, dijo. Claire negó con la cabeza. No, puedo con esto. Y lo hizo. En 1 hora había organizado las entradas de un mes. En 2 había equilibrado las cuentas lo suficiente como para que Thomas respirara con más tranquilidad. Se apoyó en el marco de la puerta, observando. ¿Sabes cuántos voluntarios he tenido que no pudieron resolver ese desastre en 1 semana? Tienes algo, Claire. Mirada aguda, pulso firme.
Solía llevar la contabilidad de un dentista, dijo, sin dejar de escribir. Es solo costumbre. Qué mala costumbre, dijo. Eres la mujer más lista que todos subestimaron. Sus palabras la reconfortaron más que el café. Esa noche, Thomas le presentó a su sobrino, Jacob. Era alto, torpe con su chaqueta de traje, con la energía inquieta de un hombre de 22 años. Jacob es un genio de la tecnología, explicó Thomas. Él te ayudará con el aspecto moderno de los negocios. Internet, registros, hojas de cálculo, todo eso. Jacob sonrió tímidamente. Intentaré que no sea aburrido. Claire se rió. Después de ahogarse en recibos, el aburrimiento podría ser agradable. A partir de esa noche, los tres trabajaron codo con codo. Thomas le enseñó sobre apalancamiento, tasas de interés y escrituras de propiedad. Jacob le enseñó a controlar gastos con software, a escanear documentos y a configurar alertas en sus cuentas. Poco a poco, Claire empezó a sentir algo que no había sentido en meses: control. Su salud empezó a mejorar con visitas regulares a la clínica. Las cajas de comida le dieron fuerza. En el restaurante Linda notó el cambio. «Te ves más fuerte», dijo Linda una noche. Claire sonrió levemente. «Me siento más fuerte. No olvides de dónde vienes», le advirtió Linda. «No lo haré», dijo Claire, «pero tampoco me quedaré allí». Para la primavera, Claire había ahorrado lo suficiente del restaurante, el centro comunitario y una pequeña subvención. Thomas la ayudó a solicitarla. Jacob se sentó con sus hojas de cálculo brillando en el viejo escritorio. «Computadora. Tienes suficiente para la entrada», dijo Jacob. «No es grande, pero lo suficiente». Claire miró la pantalla. «¿En qué?» «Una pequeña propiedad de alquiler. 2 unidades. Arreglarla. Alquilarla». Sintió una opresión en el pecho. «Yo. Comprar una propiedad». Thomas le puso una mano en el hombro. «Sid. Tú. David no es el único que tiene escrituras». El edificio era feo. Pintura descascarada, ventanas agrietadas, hierbas más altas que la propia Claire. Pero cuando firmó los papeles y le entregó las llaves, le temblaban las manos. «Yo lo hice», susurró. «Tú lo hiciste», dijo Thomas. «Ahora vamos a dejarlo reluciente». No fue fácil. Se pasó las noches raspando, pintando, arreglando. Jacob la ayudaba con las reparaciones, con tutoriales de YouTube abiertos en su teléfono. Thomas se encargaba de los contratistas, asegurándose de que nadie la engañara. Cuando los primeros inquilinos se mudaron, pagando el alquiler al contado, Claire miraba el dinero como si fuera un milagro. «Convertiste una ruina en ingresos», dijo Thomas. «Así es como se ve el ascenso». Se le hinchó el pecho. «Pues hagámoslo de nuevo». Mientras Claire construía su discreto imperio, David y Jessica presumían del suyo. Fotos de sus vacaciones aparecieron en redes sociales. Jessica rebosaba joyas, publicando selfies en restaurantes donde la cuenta podía pagar una semana de alquiler a los inquilinos de Claire. David vestía trajes a medida, estrechaba manos en los clubes y sonreía con sorna cuando la gente preguntaba por Claire. «No es nada», le decía a cualquiera que la escuchara. «Está enferma, inestable, sin blanca. Le di más de lo que merecía». Jessica rió a su lado. «La pobrecita probablemente come fideos en algún sótano, pero empezaron a formarse grietas. Los gastos de Jessica se dispararon. Los acreedores llamaron. David perdió un contrato en el trabajo cuando surgieron rumores de fraude. Su jefe, harto de su arrogancia, le dijo que limpiara su escritorio. Por la noche, Jessica gritaba por las facturas.
David le devolvía el grito. Su mansión de mentiras comenzaba a tambalearse. Mientras tanto, Claire revendió su primera propiedad y obtuvo ganancias, y luego otra. Cada éxito le daba más confianza. Su cuaderno se llenaba de planes, direcciones, fechas, metas. Una noche, Jacob se sentó frente a ella, sonriendo. ¿Te das cuenta de tu patrimonio neto ahora?, dijo con sinceridad. No, dijo con sinceridad. $250,000, dijo Jacob con los ojos como platos. De la nada. De $12. Claire se tapó la boca, aturdida. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuvo. No llores, bromeó Thomas. Sonríe. Te lo has ganado. Ya ni me reconozco. Ella susurró. Bien. Thomas dijo. Ese es el punto. Pasaron los meses. La salud de Claire siguió mejorando. Se compró ropa que le quedaba bien, se cortó el pelo y caminaba más erguida. La gente que antes cruzaba la calle para evitarla ahora susurraba sorprendida al verla en supermercados o bancos. ¿Es Claire Hayes?, preguntaban. Se veía diferente. Los ignoró. Ya no tenía tiempo para chismes. Entonces llegó la oportunidad que lo cambió todo. Una mansión en las afueras, embargada, abandonada, valuada en 300,000 libras. David una vez presumió de quererla, llamándola la casa que demuestra que has triunfado. Cuando Jacob le mostró a Claire el anuncio, se quedó sin aliento. Esa casa, susurró. Esa casa, confirmó Jacob. Es un desastre, pero puedes permitírtelo. Apenas. Le temblaba la mano al firmar la oferta. Cuando el banco aceptó, cerró los ojos y sonrió. Thomas sirvió champán en el centro comunitario esa noche. Por Claire, dijo, alzando su copa. De $12 y una bolsa de basura a esto. Todos aplaudieron. Claire sonrió, pero su mente ya estaba a 1000 por hora. Se imaginó el rostro de David si alguna vez la viera cruzar esas puertas. Semanas después ofreció una pequeña cena en la mansión, todavía medio vacía y con olor a pintura nueva. Jacob y Thomas se sentaron a la mesa con ella, y sus risas resonaron en habitaciones que antes estaban llenas de silencio. Mientras retiraban los platos, Claire se inclinó hacia adelante, con la voz baja y firme. Me echó con $12, dijo. Algún día lo haré venir a mi puerta a pedir trabajo, y cuando lo haga decidiré su futuro. Thomas la observó y asintió lentamente. La sonrisa de Jacob era intensa. ¡Qué ganas! El fuego en los ojos de Claire brillaba más que la lámpara de araña que los cubría. Ya no era la mujer con la bolsa de basura. Era una mujer con poder, paciencia y un plan. Y el hombre que la había expulsado pronto descubriría cuánto había ascendido desde las ruinas. La mansión resplandecía bajo el sol de la tarde. Suelos de mármol pulidos como espejos, candelabros y ventanas altas y brillantes que inundaban de luz las habitaciones. El personal se movía en silencio, arreglando cortinas, quitando el polvo de los rincones y arreglando flores para una recepción que tendría lugar más tarde esa semana. Por la entrada lateral entró un hombre con un representante de una agencia de empleo. Sus zapatos rozaban las baldosas, su blazer era de segunda mano y tenía los hombros encorvados. David Hayes se pavoneaba por casas como esta como si fueran suyas. Ahora lo seguía como una sombra. «Custodia», dijo el representante de la agencia, entregándole a Mónica Reed un portapapeles. Hojas de tiempo semanales. Aquí está su placa. Mónica, administradora de la finca, con mirada penetrante y voz cortante, miró a David de arriba abajo.
Sígueme. David se aclaró la garganta. Sí, señora. Se detuvo en una taquilla del vestíbulo de servicio. Le entregué un uniforme doblado, pantalones negros, polo gris, zapatos de sierra suave. Empieza por el pasillo este. Limpia el polvo con trapeador. Los suministros están etiquetados. Si rompes algo, lo reportas. Entendido. Sí, señora, dijo David rápidamente. Me rendirás cuentas, harás el trabajo, no te desanimes y no habrá problemas. Asintió. Minutos después, David fregó el pasillo este. Sus movimientos eran rígidos, acostumbrados al trabajo. Murmuró en voz baja. Compañeros equivocados, mala suerte. Eso fue todo, solo mala suerte. El trapeador chirrió contra el mármol. El sudor se acumuló en la línea del cabello. Entonces oyó voces, voces tranquilas, claras y seguras. Muestras de pintura aquí, dijo Thomas Avery. Ajustes presupuestarios aprobados, añadió Jacob, y luego una voz que detuvo a David en seco. Buenos días, dijo Claire. David se quedó paralizado, levantando la cabeza lentamente. Ella estaba de pie en el vestíbulo, con el traje a medida, impecablemente recortado contra la luz, el cabello recogido con pulcritud y un portafolios de cuero en la mano. Parecía poderosa, firme. «Oh, Claire», susurró David, con la garganta seca. Ella no parpadeó. «No, soy el señor Hayes. Soy la señora Bennet, la dueña». El trapeador resbaló y cayó ruidosamente en el cubo. El agua salpicó el mármol. «Tú», tartamudeó David. «Esto es tuyo. Yo», dijo Claire. «Lo compré bajo Bennet Holdings». Jacob sonrió con suficiencia desde las escaleras. Gracioso, ¿verdad? La vida pone a las personas justo donde deben estar. Thomas no dijo nada. Solo observó con ojos que lo veían todo. La boca de David se abrió, se cerró. Esto no puede ser. No puedes. Claire lo interrumpió con voz firme. Puedo. Lo hice. Y si quieres este trabajo, recuerda dirigirte a mí como es debido. Mónica regresó con su portapapeles. ¿Problema? No hay problema, dijo Claire con suavidad. El señor Hayes se estaba adaptando a su puesto. David se sonrojó. Sí, señora Bennet. Bien, dijo Claire. Se giró hacia Jacob, quien le entregó una bolsa de ropa transparente. Se la ofreció. Me echaste con una bolsa de basura. Hoy te doy una. La diferencia. Esta viene con un sueldo. El personal cercano jadeó levemente. Un jardinero intercambió miradas con la ama de llaves. David tragó saliva. La vergüenza le quemaba la garganta. Claire, señorita Bennet, por favor, no me humille. ¿Se humilló usted misma? Respondió Claire con frialdad. Solo le doy lo que se ha ganado. Más tarde, mientras fregaba el suelo del tocador, David masculló maldiciones en voz baja. No la oyó entrar hasta que sus tacones resonaron contra las baldosas. Señora Hayes, dijo Claire con voz serena. Se levantó de golpe, con el trapo en la mano. Sí, señora Bennet. Tendrá turno de noche a partir de la semana que viene. Se quedará en la habitación de encima del garaje. El alquiler se descuenta de su sueldo. David parpadeó. Viviremos aquí, en el garaje, como personal, aclaró. No entrará en la casa principal sin órdenes. No me hablarás fuera del trabajo. ¿Entiendes? Se lamió los labios. Claire ahí levantó la mano. Señora Bennet. Señora Bennet, dijo rápidamente. Se le quebró la voz. Por favor, cometí errores. Dame otra oportunidad. Su mirada lo atravesó. Me llamaste inútil.
Me dejaste morir, y ahora vivirás aquí, no como mi esposo, ni siquiera como un invitado, sino como un conserje, porque este es todo el respeto que un hombre como tú merece. A David le flaquearon las rodillas. Lo siento, susurró. Sientes haberte caído, dijo Claire. No me arrepiento de haber empujado. En la sala de personal, dos limpiadoras susurraron al entrar David. Es su exmarido. Ni hablar. Es verdad. La echó con $12. Ahora le friega los suelos. David permaneció sentado en silencio, con el vaso de papel temblando en las manos. Sus susurros eran como cuchillos. Pasaron los días. Cada turno lo desgastaba más. Una vez Jacob se cruzó con él en el pasillo. Hay un roce en el segundo rellano, dijo Jacob. Sí, murmuró David. Jacob se detuvo, con la voz cortante. Qué extraño, ¿verdad? El hombre que se burló de mi tía ahora recibe órdenes de pulir sus pisos. David miró al suelo. El viernes por la tarde, Mónica le entregó su sueldo. Una semana limpia. Que siga así. David asintió, agarrando el sobre como un hombre hambriento agarrando pan. La semana siguiente, Claire entró en el vestíbulo mientras él pulía latón. Se detuvo, observándolo. Finalmente habló. ¿Por qué? ¿Por qué contratarme? Podrías haberte negado. Podrías haberme echado. Lo observó atentamente porque sobrevivir no es venganza, es crecimiento. Quería ver si podía pararme frente a ti y no temblar otra vez. Eso es suficiente, Victoria. La voz de David se quebró. Tuve mala suerte, Jessica. Me dejó el trabajo a mis acreedores. Mala suerte. Claire repitió su tono cortante. Me robaste el seguro. Empeñaste el relicario de mi madre. Me llamé quien llamaste peso muerto. Eso no es mala suerte, David. Es traición. Se estremeció. Estaba equivocado. Ya lo veo. No, dijo Claire. Ahora me ves más fuerte. Y eso es lo que te asusta. Cayó de rodillas, desbordándose la desesperación. Por favor, Claire. Señorita Bennet, solo una oportunidad. Lo arreglaré, seré mejor, déjame demostrártelo. Claire se acercó, con la mirada helada. Demostraste quién eras el día que me echaste con $12 y una bolsa de basura, dijo. Y hoy estás aquí de uniforme, con un trapeador en la mano, implorando clemencia. Eso es justicia. Le temblaban las manos. Claire, una vez te amé. El amor no abandona. Claire espetó. El amor no ríe con un amante mientras una esposa llora. En la calle se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo perdí todo. No lo perdiste, corrigió Claire con frialdad. Lo tiraste a la basura. El silencio se prolongó. El personal del pasillo había dejado de moverse, escuchando. La humillación era total. Claire se inclinó. Sus últimas palabras fueron deliberadas. Me diste $12 para empezar de nuevo. David los convertí en $750,000. La avaricia se devora a sí misma. La traición pudre su propia casa. Y hoy limpias pisos en casa. Una vez te burlaste de mí por no ser dueño. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. David bajó la cabeza, destrozado. Tomó el trapo y volvió a pulir. Esa noche, Claire estaba sentada en la biblioteca de la mansión con Thomas y Jacob. El fuego crepitaba. Jacob sonrió con suficiencia. La expresión de su rostro era inestimable. Claire negó con la cabeza. No se trata de su rostro, se trata del mío. Por fin me veo a mí mismo. Thomas alzó su taza de té por la paciencia, la resiliencia, la justicia. Chocaron sus copas.
Y en el garaje David estaba sentado en una cama estrecha, mirando su uniforme. El hombre que una vez la empujó con una bolsa de basura, ahora llevaba una para su casa. La traición puede ganar en el momento, pero la paciencia y la resiliencia reescriben el final. Nunca subestimes a quien pisoteas.